Si usted nos visita por segunda vez, siéntase bienvenido. Es muy grato, es muy reconfortante saber que hay personas que están interesadas o buscan al Señor Jesucristo. Y el día de hoy nosotros queremos compartir un mensaje, o quiero compartir un mensaje en el cual, si hoy tú estabas escuchando la alabanza y alababas a Dios, la alabanza hablaba acerca de un gozo y de una alegría cuando tú conoces a Dios. Cuando tú sabes que Dios llegó a tu vida. ¿Cómo puede transformar Jesús una vida? Yo quisiera que fuéramos a la Escritura para dar como una introducción. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 15, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a leer el verso 6, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, en el verso 6. Jesús citó una parábola, hermanos. Jesús hablaba a través de parábolas, de hechos cotidianos que habían en la vida para dar una enseñanza. En una ocasión utilizó la forma de que sembraba una persona, cómo le hacía, para dar una enseñanza. Y en este caso utiliza una parábola de una oveja que se pierde para dar una enseñanza. Dice el verso 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado en mi oveja que se había perdido. El Señor Jesús hace una parábola y habla acerca de una situación de alguna persona que se le hubiese perdido una oveja, un animal. Y cuando lo encuentra dice que se pone contento, gozoso, alegre. ¿Y quién no, hermanos? A veces cuando pierdes algo y lo encuentras, te pones feliz. Cuando algo te gustaba, te agradaba, necesitabas y te pones feliz. Jesús hace una comparación de un animal. Pero, hermanos, esta enseñanza cae a nosotros, porque ciertamente, hermanos, muchos de los que estamos aquí andábamos en esa situación. Cuando estamos separados de Jesús, andamos perdidos. Cuando nosotros estamos sin Jesús, estamos vacíos. Cuando nosotros estamos sin Jesús, nuestra manera de resolver los problemas es con nuestro entendimiento. Pero cuando vamos a Jesús, nuestra situación cambia, nuestra vida cambia, incluso como hablaba el hermano, la paz cambia. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, el día de hoy no hemos tenido aflicción? ¿Cristianos o no, hermanos? Hay aflicciones, hay luchas. Sin Cristo, hermanos, una vida sin Cristo es una vida vacía o hueca, en donde el dinero no llena, en donde la fama no llena, en donde los títulos no llenan. Es una vida así. Pero cuando Jesús llega a una vida, la transforma. Y el día de hoy vamos a ver la situación, hermanos, de unas personas que va a involucrar a cada uno de nosotros. De estas personas, hermanos, en las cuales hubo un cambio en sus vidas. Y muchas veces dices, ¿no debieron? ¿O por qué están ahí? ¿O cómo es que hubo este cambio de estas personas? Yo sé que tal vez tú tengas algún conflicto, porque esa es la situación cotidiana, hermanos. A veces tú estás bien emocionalmente, físicamente, incluso con el Señor. Yo no dudo que muchas de las personas el día de hoy estén fuertes con el Señor, pero a un lado, hermanos, tenemos al esposo que no quiere ir a la iglesia. Tú estás fuerte, tú estás bien, pero el esposo no quiere. O tenemos al papá que está rebelándose contra Dios. Y a pesar de que tú estés caminando en la fe y todo, hay algo, algún vacío dentro. Hay algo, una necesidad. O tenemos al hijo, la hija, que está siendo rebelde. ¿Quién no le aflige eso, hermanos?
Y entonces muchas veces no significa que el ser cristiano todo a tu alrededor va a cambiar. Una cosa, tú tienes paz y el Señor te da tranquilidad, pero siempre hay ese conflicto, siempre hay, incluso conociendo al Señor. Pero cuando no conoces, cuando no tienes una relación con el Señor, las vidas son de más dolor, hermano. Cuando no hay una relación, un caminar con Cristo, el dolor está ahí, hermanos. ¿Cuántos no se han sentido rechazados? ¿Cuántos no tienen el corazón roto? ¿Cuántos no se han sentido menospreciados, hermanos? ¿Cuántos incluso en casa hay problemas familiares, problemas de salud, problemas matrimoniales? ¿Cuántos no están así, hermanos? Problemas económicos. Ustedes se han puesto a pensar cuántas cosas pasan en nuestras vidas en las cuales nosotros estamos afligidos. Hay tantas cosas, hermanos. Y el día de hoy nosotros queremos ir al Señor. Yo te invito el día de hoy que iniciemos orando a Dios. Sé que tal vez tú vengas, tal vez con gozo, hermano, porque a veces cuando vienes con las luchas y todo, pero vienes a ver a Cristo, llegas con gozo y alabas a Dios con gozo. Pero si tu situación es diferente, si tu situación es de alguna lucha, si la familia se está desviando, si la esposa está siendo rebelde, si los hijos se están apartando del Dios viviente, si ves que está haciéndose pedazos la familia, tu matrimonio, tu salud, hoy podemos ir a Dios y poner esas cargas en nuestras manos. Y espero que al final de esta enseñanza tú puedas gozarte y tú puedas tener esa confianza que Dios nos ofrece cuando nosotros vamos a Dios. Con tus luchas, con tus necesidades, con tus problemas, con tus aflicciones, yo te invito el día de hoy a orar a Dios y poner esas cargas en las manos de Dios. Te invito a cerrar los ojos. Querido Dios, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, Señor. Pues hoy nos reúne, Señor, conociendo a cada uno de los presentes. Tú nos reúnes, Señor, pues tú quieres darnos bendición, Señor. Tú nos has llamado con el propósito de conocerte, de saber más y más de ti, de darle respuesta a nuestra alma, Señor, al vacío que hay. Hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy, Señor, cada uno de los presentes, delante de ti, estamos poniendo nuestras cargas. Tú conoces todas, Señor. Tú conoces nuestras aflicciones, nuestro dolor. Si hay un corazón roto, tú lo conoces. Si hay un alma vacía, si hay un alma desesperada, tú la conoces. Si hay alguien que está afligido, también, Señor. Por eso hoy, Señor, venimos delante de ti, mi Dios. Hoy queremos rogar por nuestro matrimonio, por nuestra salud, por nuestros hijos, por nuestros padres. Que tú seas el que le dé dirección, Señor. Que tú seas el que nos dé, Señor, ese camino en el cual nosotros podamos conocerte y verte, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tus dichos, Señor. Ayúdame a mí a compartir, Señor. Dejamos en tus manos nuestra vida, nuestra alma. Toma el control de esta reunión, Señor. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hablaba acerca de esa lucha, hermanos. Pero yo quiero mostrar
5 ejemplos, hermanos, de personas que tal vez no debieron estar en una línea genealógica. En la cultura hebrea, hermanos, normalmente lo más cotidiano, la cultura decía que cuando tú ponías una genealogía, ponías el nombre de los hombres. En ese caso, si fuésemos así, yo diría, mi abuelo se llamaba Modesto, mi papá es Pascual, yo me llamo Óscar, tengo un hijo Isaías, y un nieto Caleb, y así los hombres eran los nombres de las personas que estaban registradas en una genealogía. Pero yo quiero que vayamos al libro de Mateo, hermano. Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, por favor. Y quiero que leamos el verso 3 al verso 6, por favor. Es la genealogía del Señor Jesús. Pero en esta genealogía aparecen 5 mujeres. Era muy extraño que en una genealogía aparecieran los nombres de las mujeres. Siempre, tú vas al capítulo 3 de Lucas y aparecen únicamente hombres en la genealogía de Jesucristo. Capítulo 1, verso 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y en el verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora yo quiero mostrarte, hermanos, 5 mujeres. 4 de ellas, hermanos, están citadas en la genealogía de Jesús. En el capítulo 3 al verso 6 solamente 4 mujeres están citadas. Están hablando de una mujer llamada Tamar, de una mujer llamada Rahab, de otra mujer llamada Ruth, y aunque no citan el nombre de la cuarta, están hablando de Betsabé, la mujer de Urías, el capitán o el general del rey David. 4 mujeres. ¿Qué hacen 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué están estas 4 mujeres ahí? Y una de las razones en las cuales está es porque estas mujeres representan a la humanidad, a la situación de la humanidad y de dónde el Señor Jesús saca a una persona. 4 mujeres que tal vez por sus características no debían estar. Tú estás hablando que es la genealogía de Jesús, y te puedes imaginar que de Jesús vienen hombres de Dios. Tal vez estás pensando en Abraham, que engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus, y ahí vienen los hombres de Dios. Pero aparecen 4 mujeres, hermanos, y de ellas vamos a hablar. Y tal vez estoy seguro que tú te vas a dar cuenta que de estas mujeres muchas de las situaciones son las que te pasan a ti y las que me pasaron a mí. 4 mujeres, hermanos. Tal vez algún día te has sentido rechazado, sucio, con el corazón roto, o tal vez sin consuelo, hermano. Tal vez. Hay muchas situaciones en las cuales has tenido aflicción. Y vamos a ver que estas personas vienen de esa aflicción. Y después de esto, hermanos, hay gozo. Hoy quiero que vayamos a ver esas 4
mujeres. Va a representar, hermanos, nuestra situación también. Acompáñenme primeramente, vamos a ver a Tamar. Dice la Escritura, una vez más voy a leer el verso 3 del capítulo 1 de Mateo. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y vamos a ir a ver a esta mujer llamada Tamar. ¿Quién fue Tamar? La Biblia dice en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, está hablando acerca de José, uno de los hijos de Jacob. Y dice que lo vendieron a los madianitas y José fue a parar a Egipto. Y en medio de ese relato, en el capítulo 38 de Génesis, aparece este relato de esta mujer llamada Tamar, la cual aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 38, por favor. La Biblia dice, hermanos, narra que después de vender a José, tú recuerdas, Jacob tuvo 12 hijos. Conspiraron contra José, lo intentaban matar, pero al final dijeron, lo vamos a vender. Y lo vendieron. Yo no sé si a causa de eso, uno de ellos, Judá, hijo de Jacob, decidió apartarse de sus hermanos. Verso 1 en el capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Se apartó Judá de sus hermanos y se fue. Allí dice la Escritura en el verso 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Dice que ahí este hombre Judá tuvo a su esposa, lejos de sus hermanos y lejos de su tierra. Y entonces dice que tuvo 3 hijos, hermanos. Uno de ellos se llamaba, ahí en el verso 3, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y se llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesbis cuando lo dio a luz. Quiero plantearte la escena. Judá se aparta de sus hermanos, toma una mujer llamada Súa, tiene 3 hijos, y entonces en aquellas costumbres o tradiciones, el padre era el que buscaba quién se casase con su primogénito o su hijo. Y encontró una mujer, y aquí aparece esta mujer llamada Tamar. Verso 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Verso 7. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces, para que sepamos quién es esta mujer fue nuera de Judá. Judá tuvo 3 hijos, el primero se llamó Judá le buscó esposa a y fue esta mujer llamada Tamar. Pero este hombre llamado dice que hacía lo malo ante los ojos de Dios y Dios le quita la vida. Y en las costumbres de esos tiempos, si el esposo de una mujer moría, podían darle al hermano para que le dejara descendencia, porque esta mujer Tamar no había tenido hijos. Y una de las cosas que sabían en ese entonces era de que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Estaba escrito que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Entonces, esta mujer llamada Tamar era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero sabía que de esa descendencia vendría el Mesías. Y tú te puedes imaginar esta mujer Tamar: quiero pertenecer a esa familia,
Quiero tener un hijo de esa familia. Quizás mi hijo sea el Mesías. Y ella estaba aferrada o se aferró a pertenecer a esa familia de Dios. Pero resulta que su esposo hizo lo malo ante los ojos de Dios y murió. Y la tradición o la costumbre era que si no podía o moría el esposo, el hermano podía tomar a la mujer y dejar descendencia. Entonces el padre dice: ¿sabes qué, Tamar? Murió mi hijo ve únete a su hermano para que tengas descendencia. Pero este hermano era egoísta también. Tomó a esta mujer Tamar como su esposa, era egoísta y dice que no quiso concebir con ella. Fue egoísta y dijo: es que esta descendencia iba a ser de su hermano, no de él. Y dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a dejar descendencia con esta mujer. Y eso le desagradó a Dios y también acabó la vida con el segundo hijo de Judá. Entonces todavía quedaba un tercer hijo, pero era pequeño. Y le dijo Judá a su nuera Tamar: ¿sabes qué? Vete con tus padres y esperaremos a que crezca el tercer hijo llamado Sela, para que tomes a mi hijo, para que mi hijo te tome a ti y tengas descendencia. Y dice que así fue. Acompáñame ahí, adelante. Génesis 38, verso 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas de Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Dice, hermanos, que pasaron muchos días hasta que también murió la esposa de Judá. Pero esta Tamar se había regresado con sus padres y Judá le había prometido: mira, cuando crezca mi hijo te lo voy a entregar, vas a ser esposa de mi hijo. Pero se le había olvidado, murió su esposa de Judá y él dijo: ¿sabes qué? Me voy a ir con mi amigo. Y se había olvidado de esa promesa que le había dado esta mujer Tamar a su nuera. Cuando ve eso la nuera, ella estaba esperando pertenecer a la familia de Dios. Quería estar en la familia de Dios. Verso 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Se le avisó: mira, tu suegro murió, y lo que hace, sube y va a un lugar con su amigo. Dice que ella astutamente, ella tenía vestidos de duelo. Se había muerto su primer esposo, se había muerto su segundo esposo y su vestimenta era de duelo. Todos reconocían su vestimenta. Dice que esta mujer se disfrazó, hermanos. Cambió sus vestiduras de duelo por vestiduras de una mujer ramera. Se disfrazó, se cubrió y dice que cuando iba su suegro rumbo al lugar donde iba con su amigo, vio a esta mujer y le dijo: ven, quiero dormir contigo. Era su nuera. Esta mujer dice que hizo eso astutamente. Acompáñame ahí adelante. Entonces, el verso 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó. Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Había crecido el tercer hijo de Judá y dice que nada más nada. Y ella seguía esperando. Ella seguía esperando en esa promesa que le habían dado. Ella seguía esperando a querer pertenecer a esa familia de Dios. Verso 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás para llegarte a mí?
Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Ahora quiero que veamos esta mujer. Ella, Agar, hermanos, estaba esperando que su suegro le diera a su hijo, como era lo correcto en aquellos tiempos, y no lo hizo. Esta mujer esperó, no sé cuánto tiempo dice, pero dice que esperó mucho tiempo, y su suegro no le daba a su hijo. Ella se viste de esta manera, tiene una relación con Judá y queda embarazada. Eso se lo hacen saber a Judá y le dicen: oye, tu nuera está embarazada. Obviamente se airó: ¿cómo que está embarazada? Merece castigo. Y entonces, antes de que la castiguen, dice que le dijo: el papá de mi hijo es el dueño de estas prendas. Y se las muestra a Judá y le dice: estas prendas son de la persona de la cual es el padre de mi hijo. Y entonces Judá, fíjate ahí lo que dice en el verso 26. Dice que entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la conoció. Dice que esta mujer había creído más en la descendencia que iba a tener que el mismo Judá. Su nuera, dice que hizo este movimiento, esto que hizo para concebir, para que perteneciese a la familia de Dios. Porque esta mujer tenía tradiciones, esta mujer tenía costumbres, esta mujer tal vez era idólatra, pero dijo: yo voy a dejar todo por seguir o por pertenecer a la familia de Dios. Y entonces, hermanos, de esta relación de Judá con esta Tamar, dice que nace 2 hijos gemelos. Cuando leímos en la escritura, dice que nacen Fares, ahí adelante, en el verso 29, dice que tuvo gemelos, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que fue uno de sus hijos. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, ¿de dónde viene esta mujer? De esa relación, hermanos, de Judá con su nuera. La nuera quería pertenecer a la familia, pero esta nuera fue rechazada siempre, hermanos. Esta siempre estuvo cumpliendo todas las ordenanzas, todo lo que Judá le decía. Espera a mi segundo hijo, lo esperó. Vístete de viudez, lo esperó. Quería pertenecer a la familia y no. Tú puedes ver a una mujer que es rechazada o una persona que es rechazada. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? ¿Alguna vez te has sentido que te hacen a un lado? Por más que tú quieras hacer las cosas bien, ¿no te has sentido rechazado? Esta mujer hacía las cosas correctas, hermano. Hizo las cosas correctas y a pesar de eso la rechazaron, la olvidaron. Y a veces pasa así. Muchas veces pasa en las situaciones de las personas que hacen las cosas correctas, hacen las cosas bien y son rechazados, son olvidados. Tal vez tú te has esmerado por hacer las cosas bien y sabes, ni siquiera te han puesto atención. ¿Qué pasó con esta mujer, Tamar? Dice que el suegro no le puso atención. La obligación del suegro era darle a su tercer hijo, pero a él no le importó, se olvidó de ella. Y esta mujer esperando, esta mujer creía en la promesa, esta mujer decía: yo quiero pertenecer ahí. Y muchas personas se han sentido así rechazadas, olvidadas.
Hay personas que en los matrimonios se esmeran, se esmeran, se esmeran, hacen lo correcto y son rechazadas o rechazados, rechazados, rechazados. A veces como padres buscamos lo mejor para nuestros hijos y sabes, eres rechazado y rechazado. Por más que a veces el padre abnegado se esmera, da, suple, hace todo, ¿sabes qué? Parece como que la familia no lo ve. Parece como que las cosas que haces bien, nadie las ve. Parece que todo lo que te esmeras en hacer bien es olvidado. Y así le pasó a esta mujer. Esta mujer estaba cumpliendo con todas las cosas. Y sabes, fue una mujer olvidada. Una mujer rechazada, una mujer dejada al abandono. Mas ella creyó más en la promesa y se aferró más que el mismo Judá, que él sabía que de la descendencia de ellos iban a ser el Mesías. Y esta mujer creyó más. Y a veces así pasa en la vida de las personas. A veces así estás olvidado. A veces tú vienes a la iglesia, buscas de Cristo, les inculcas y sabes, te rechazan. A veces tú le hablas a tu esposo, a tu esposa, mira, el Señor, mira, y ¿sabes qué? Te rechazan, te olvidan. Parece que se olvidan de que estás haciendo lo correcto. Y así le pasó a esta mujer. Por eso dice la genealogía, ahí en el libro de Mateo, la que leímos hace un rato, en el capítulo 1, verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares, dice, era un varón, engendró a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boz. Y esta es la segunda mujer. La primera fue Tamar, una mujer rechazada, una mujer olvidada. La segunda mujer que narra la genealogía de Jesús fue Rahab. ¿Quién fue Rahab, hermanos? La Biblia dice que Rahab tenía un pasado, hermanos, un pasado pecaminoso. Rahab era una mujer, esta sí era una mujer ramera. Su pasado había hecho estragos con ella. Rahab vivía en un lugar llamado Jericó, un pueblo pagano, donde había idolatría, donde ella se dedicaba a la prostitución. Rahab no tenía ningún título, tal vez era la burla de las personas, tal vez el pecado de ella le había hecho pedazos. Muchas veces, hermanos, cuando vemos a una mujer así o una persona bajo el pecado, es rechazada. Tú puedes ver al que es vicioso, no es rechazado, ni su familia lo quiere. Tú puedes ver a aquel que ha destruido, que el vicio ha acabado con todo aquello, ni su familia tiene el apoyo de ellos. Y así pasó con esta mujer. Pero la Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 2, que esta mujer le dio morada a unas personas que Josué había enviado. Dios había prometido que les iba a dar una tierra buena. Su pueblo los saca de Egipto, los pasa por el desierto y les dice, les voy a dar una mejor tierra. Acompáñame al libro de Josué, hermano. Vamos a ver esta mujer llamada Rahab, una mujer ramera. Libro de Josué, Antiguo Testamento, hermanos. Capítulo 2. Verso 1, hermanos. Y aquí aparece esta segunda mujer que viene en la genealogía de Jesucristo. Josué 2, verso 1.
Dice la escritura, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Esta segunda mujer, una mujer ramera, prostituta, recibió a 2 hombres que Josué, aquel sucesor de Moisés, envió a que reconocieran esa tierra que Dios les había prometido. Y esta mujer, hermanos, dice que lo recibió a pesar de que supieron que habían llegado 2 espías a esa ciudad. Dice que el rey de Jericó fue y le dijo, ¿dónde están aquellos? Y él dijo, se fueron por tal lado. Los cubrió. Esta mujer, hermanos, agarró y los protegió a aquellos espías. Y algo impresionante que me llama la atención de esta mujer es que esta mujer creía más que los mismos israelitas. ¿Por qué? Josué había enviado a estos 2 espías para que identificaran esa tierra porque iban a conquistarla. ¿Cómo era la tierra? Y fíjate lo que dice ahí adelante. Vamos a leer el capítulo 2, verso 9. Fíjate lo que dice esta mujer llamada Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjate nada más, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer, hermanos, sabía y conocía lo que había hecho Dios, no en su pueblo, con otros pueblos. Dice que esta mujer dice, yo sé que esta tierra se las dio Dios y se las va a dar. Tenía tanta convicción que decía, ustedes han venido, pero yo sé que Dios les va a dar esta tierra. ¿Y sabes a qué iban ellos? A ver si podían conquistarla. Tenían más duda ellos que esta mujer. Y esta mujer creyó más en lo que Dios estaba haciendo que estos hombres. Esta mujer que estaba abolida por el pecado. Esta mujer que había sido, no tenía buena reputación. Esta mujer que había sido herida, lastimada por el pecado, creyó más en el poder de Dios y dijo, yo sé lo que hizo Dios cuando abrió el Mar Rojo, yo sé lo que hizo su Dios cuando acabaron con aquellos 2 reyes, yo sé lo que está pasando y sé que esta tierra va a ser de ustedes. ¿Sabes a qué habían ido esos espías? A ver cómo era la tierra, a ver si podían conquistarla. Y esta mujer estaba segura. Y no solo eso, dice, cuando ustedes vengan, prométanme que cuando ustedes tomen esta tierra, no me van a hacer daño. Y dice que así fue, le dijeron, mira, cuando nosotros vengamos y conquistemos, solamente pon un cordón grana en la ventana y mete a toda tu familia, a todos los que quieran que sean salvos, y no les vamos a hacer daño. Y así fue, hermanos. Tú cuando vas al libro de Josué, ahí en el capítulo 6, habla de la conquista de Jericó, cómo llegaron los israelitas, derribaron los muros de Jericó, cayeron los muros, entraron y conquistaron la tierra, pero a esta mujer, por haber creído, le salvaron. A ella no le hicieron daño. Rahab creyó mucho más que aquellos israelitas. Y acompáñame en el capítulo 6 de Josué. ¿Qué pasó con esta mujer? Josué 6:22, hermanos. Ya había entrado el ejército de Josué, había entrado el ejército de Israel, habían entrado a esta ciudad llamada Jericó, habían tomado esta ciudad y dice el verso 22,
Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. ¿Y qué dice? Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta mujer, hermanos, tenía un pasado terrible, pero ella quiso pertenecer al pueblo de Dios. Ella estuvo dispuesta a dejar su pecado, hermanos. En Jericó era la ramera, pero ella creyó en el poder de Dios, creyó en lo que Dios iba a hacer, creyó en lo que Dios podía hacer. Muchas de las personas las cuales el pecado ha hecho estragos, cuando tú crees en las promesas de Dios, Dios te puede hacer o te puede cambiar. Y esta mujer salvó no solamente a ella, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a su parentela. Y dice que ella decidió ir al pueblo de Israel. Y ahí, hermanos, no se dice que haya sido ramera. Esa mujer fue transformada. Esta mujer fue cambiada. Esta mujer dejó su idolatría, dejó su paganismo, dejó su cultura, dejó todo. ¿Por qué? Por pertenecer al pueblo de Dios. Y muchas ocasiones, hermanos, el pecado te hace estragos. Y a muchos se les dice: mira, conviértete al Señor, deja tu maldad, deja tu pecado. Pero muchas personas no quieren. Muchas personas dicen: es que yo nací en mi religión, es que yo tengo estas costumbres, es que yo hago esto. Pero esta mujer dice que creyó en el poder de Dios. Esta mujer dice que agarró y ya no fue la misma mujer allá cuando estaba. Dice que habitó entre el pueblo de Dios. Una mujer prostituta, una mujer ramera, una mujer que tenía un pasado terrible, una mujer que no era reconocida por la sociedad, era tal vez la burla. Y así pasa, hermanos, cuando Dios quiere transformar una vida. Así pasa cuando hay personas en donde han sido rebeldes a Dios, desobedientes, desleales. Pero cuando tú quieres pertenecer a Cristo, cuando tú quieres servir al Señor, únicamente tienes que dejar tu vida pasada y Dios te va a dar el poder para cambiar. Dice que esta mujer fue salva y quedó salva. Por eso, una vez más, regresamos ahí a la genealogía. Capítulo 1, verso 5 de San Mateo. Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A Booz. El hijo de Rahab era Booz. Y este Booz era un hombre temeroso de Dios. Si este hombre Booz era temeroso de Dios, imagínate las enseñanzas de su madre y de su padre. ¿Sabes qué? Vos tienes que caminar con el Señor. Tú te puedes imaginar lo que puede hacer Dios en una vida cuando el pecado te ha hecho pedazos, la enseñanza que le puedes dar a tus hijos cuando tú conoces a Dios. Tal vez viviste una vida difícil, una vida pasada dura, una vida de amargura, una vida de enojo, una vida de pecado, de rebelión. Pero cuando conoces a Cristo, ten por seguro que tu descendencia cambia.
Y esta mujer, Rahab, tuvo un hijo llamado Boz. Y aquí aparece la tercera mujer. Boz engendró de Ruth. O sea, Boz se casó con Ruth. ¿Sabes quién era Rahab? La suegra, o fue después la suegra de Ruth. ¿Y quién era Ruth? Vamos a ir a ver que esta mujer también no era una mujer del pueblo de Dios. ¿Por qué te digo que nosotros podemos caer ahí? Porque hay veces nosotros queremos pertenecer al pueblo de Dios. Esta mujer Rahab, su pasado era terrible, cuando muchos de los presentes, nuestro pasado ha sido terrible. A veces se nos hace escandaloso una mujer ramera, pero a veces el pecado que hemos acarreado es peor que el de una mujer ramera. Porque todas las cosas perversas y ocultas las hemos hecho o las hicimos. Desde nuestra niñez, nuestra juventud, crecimos en pecado. Así fuimos formados, así nos desviamos. Pero cuando conocimos a Cristo, dice que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y para la vida de Rahab, su vida fue hecha nueva. No importa cuánto el pecado la había destruido, cuánto el pecado había hecho pedazos a esta vida. Así es Cristo, hermanos. ¿Por qué crees y te imaginas el gozo de esta mujer? Hermanos, cuando tenemos necesidad vamos a Cristo, pero sabemos que algo impide, que es el pecado. Y cuando estamos bajo el yugo del pecado, el único que nos libera es Cristo. ¿Y qué hacemos cuando nos liberó del pecado? Gozados y gozosos. Qué hermoso es eso. Y entonces vamos a ver esta tercera mujer, hermanos, llamada Ruth. Acompáñame al libro de Ruth, hermanos. Tamar, Rahab y Ruth. Dice la escritura, hermanos, que Ruth era una mujer moabita, una mujer pagana. ¿Sabías que los moabitas vienen de la descendencia de un hombre llamado Lot? La escritura dice que el pueblo de Israel, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus, pero Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Este hombre Lot dice que se fue acercando a Sodoma y Gomorra. No sé si recuerdas aquella parte de la escritura, en donde este Lot se fue a vivir a una ciudad perversa. Y Dios libró a este Lot y le dijo: saca a tu familia, a tu parentela, porque esta ciudad donde tú vives va a ser destruida. Entonces sale Lot con sus dos hijas y su esposa. Y la esposa dice que se volteó y no quiso dejar su ciudad. La Biblia dice que fue convertido en estatua de sal. Entonces sale Lot con sus dos hijas. Destruye el Señor a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y las hijas dijeron: no vamos a tener descendencia. Emborrachemos a nuestro padre y durmamos con él para tener descendencia. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, emborrachan a su padre y de ahí nacen, las dos quedan encinta, dos hijas de Lot. Una fue la que dio descendencia a los amonitas y la otra a los moabitas. Tú puedes verlo ahí en el libro de Génesis también. Entonces, esta descendencia de los moabitas era una descendencia, vamos a decir, hasta maldita, donde estaba el paganismo, donde habían cosas inmorales, donde había rebelión a Dios. Y la Biblia dice que un día, hermanos, un hombre de Belén dice que
hubo escasez de comida en Belén. ¿Sabes qué significa Belén? Casa de pan. Y resulta que en la casa de pan no había pan. Y tuvieron que salir de su ciudad para ir a otra ciudad. Acompáñame el libro de Ruth, hermanos. Capítulo 1, hermanos. Verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y entonces podemos ver una familia de Belén, en donde Belén significa casa de pan, pero dice que había hambre en esa ciudad y no había pan. Y entonces se fueron a un lugar de Moab. El papá, la esposa y 2 de sus hijos. Allí dice que sus hijos toman a 2 mujeres de Moab. Sus hijos se unen a 2 mujeres. Una de ellas se llamaba, dice ahí en el verso 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, ¿puedes entender la situación de esta mujer? Dice que esta mujer llamada Ruth era una mujer moabita que agarró y tomó por esposo a uno de los hijos de Elimelec. Pero resulta que muere el suegro. Y la Biblia dice que no dice por qué, no dice cómo, pero también mueren los esposos o los hijos de Elimelec, de tal manera que queda solamente Noemí y sus 2 nueras. La escritura dice, hermanos, que esta Noemí después se escuchó que había ya otra vez, dice, yo ya qué puedo hacer aquí, ya hay alimento otra vez en mi tierra, yo mejor me regreso. Voy a regresar a mi tierra. Y agarra a la suegra y le dice a las nueras: hijas mías, ya no tengo hijos, ustedes pueden quedarse libres, regrésense a su tierra, vayan a casa de sus padres, ustedes son libres, ya no hay nada que las una conmigo, ya no tengo descendencia, ya no hay nada. Entonces dice que les dice a las mujeres, capítulo 1, verso 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Dice ahí en el verso 12: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Dice que Noemí les dice a sus 2 nueras: váyanse, dice. ¿Tú recuerdas cómo Judá tenía 3 hijos y todavía uno estaba pequeño y Tamar estaba esperando a que creciera? Noemí les dice: miren, yo ya no tengo esposo, y si tuviera esposo y ahorita concibiera y creciera un niño, ¿esperarían hasta que él creciera y yo se los podía entregar? Porque esa era la costumbre. No, dice, váyanse. Y una de ellas dice que besó a su suegra y se regresó. Yo me voy, regreso a mi familia. Pero la otra dice que
que Ruth dijo, no, yo me quedo. Fíjate lo que dice ahí, allá en el verso 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y qué hermoso es eso. Dijo Ruth a Noemí, yo no me voy a separar de ti. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Tu pueblo, yo vengo de los moabitas, pero yo quiero pertenecer. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, al que yo tengo muchos dioses, pero mi Dios va a ser, tu Dios va a ser mi Dios, dice. Yo voy a honrar al Dios vivo. Yo voy a seguirte. A donde tú vayas, yo iré. Yo quiero ser de tu pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y esa fue la convicción de esta mujer llamada Ruth. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Ahí entra esta tercer mujer, hermanos. Esta tercer mujer venía de los moabitas, un pueblo pagano que no conocía el Dios vivo, un pueblo que tenía costumbres, que tenía ídolos, que tenía todo. Y entonces esta mujer dice, no, yo voy a dejar mi familia. Qué terrible, imagínate, hermano. Yo digo, yo quiero pertenecer a esa familia. Yo quiero ese Dios. Hay veces, hermanos, que solamente tú vas a seguir a Dios. Y cuando te paras por Dios, nadie de tu familia va a querer. Pero tú le dices, o tú dices, yo quiero pertenecer a esa familia. De la misma manera como Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué crees que muchos de los que caminan con Dios dicen, yo quiero seguir ese Dios? Porque tenemos muchos una vida anterior, tenemos muchos familia. Noemí le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Regrésate con tu familia. Dijo, no, yo no quiero eso. Yo quiero servir a tu Dios. Yo quiero estar con tu pueblo. Yo quiero pertenecer a esa familia real. Y así fue. Donde tú mueras, yo moriré. ¿Qué estaba haciendo esta mujer, Ruth? Dejando a su descendencia, dejando sus costumbres, dejando todo por seguir a Dios. Muchos les ha pasado así. Muchos han sido rechazados por la misma familia por ser cristianos. Hace poco hace un tiempo yo tenía una persona que me ayudaba, un jovencito, y le empecé a compartir de la palabra de Dios. Y este jovencito empezó a tener esa confianza en Dios. Y yo le compartía y tenía hambre de Dios. Y de repente estaba conmigo y orábamos a Dios por los alimentos. Y él estaba caminando, empezando a caminar con Dios. Tenía mucho interés. Estaba siendo llamado por Dios. Pero un día su papá supo. Y su papá con estas palabras dijo, lo prefiero borracho que cristiano. ¿Y sabes qué hizo el hijo? Se regresó con su papá. Muchas veces tienes que tomar decisiones, querido hermano. Muchas veces tu misma familia te va a rechazar. Muchas veces vas a tener que dejar a Dios por servir al Dios vivo. Ruth decidió hacerlo, hermanos. Dijo, yo no voy a regresar. Yo quiero pertenecer. Y dice la escritura que cuando regresa, ella regresa con sus vestimentas de viuda. Y había una orden ahí de los que tenían sembradíos de trigo, que dejaban una porción para las viudas. Y entonces dice que había grandes eras de terreno donde había sembradíos de trigo, pero dejaban una parte para que las viudas fueran y tomaran de ahí sustento, eran viudas.
Y Ruth le dice a Noemí: déjame ir a recoger las gavillas, déjame ir a recoger trigo, quizás halle gracia delante de alguien. Y Noemí le dijo a Ruth: pues ve. ¿Y sabes quién puso los ojos o la mirada en Ruth? Este hijo de Rahab, Boaz. Acompáñeme ahí, capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Dice que este hombre Boaz la vio, le fue grato y la tomó por mujer. Este hombre Boaz era un hombre del pueblo de Dios, hijo de Rahab. Rahab era una ramera, pero ella había enseñado a su hijo en el temor de Dios. Tomó este Boaz a una mujer llamada Ruth, a esta mujer, una mujer pagana, la cual dejó sus costumbres, dejó su familia por servir a Dios, se paró por Dios. Y entonces viene esta relación entre Boaz y Ruth. Y acompáñame allá adelante. Ruth, capítulo 4, por favor. Verso 10. Vamos a leer el verso 9, por favor. Verso 9, para comprender el contexto. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Mahalón, los dos hijos de Noemí, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, seas de renombre en Belén. Entonces, Boaz estaba tomando por mujer a esta Ruth. Delante de todos, tomó a una mujer moabita. Y de esta relación, ahí acompáñame en el verso, ahí adelante, en el verso 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y tú puedes ver que de aquella Tamar viene Fares, después de una descendencia llega a este Boaz, hijo de Rahab. Verso 13. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y entonces puedes ver tú, hermano, cómo esta mujer tiene descendencia de un hombre llamado Boaz. Tamar tuvo descendencia, perteneció al pueblo real. Rahab, que era una mujer con un pasado tremendo, dijo: yo dejo mi ciudad y vivo con los israelitas, quiero pertenecer. Noemí dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y dio a luz un hijo. Fíjate ahí, verso 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed.
Este es el padre de Isaí, padre de David. ¿Sabes quién era, de dónde viene el rey David? De esa relación entre Ruth y Boz. Ruth y Boz tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. O sea, Ruth fue abuela de Isaí, el padre del rey David. Y tú puedes ver la genealogía cómo viene, cómo el Señor va hilando esa genealogía. Ahora, lo que te digo que es difícil de comprender es cómo estas mujeres pueden entrar en esa genealogía, en esa genealogía real. Es como decirte, ¿cómo yo, siendo así, puedo pertenecer al pueblo de Dios? ¿Cómo yo, siendo tan rebelde, cómo yo, siendo tan desleal, puedes tú ser parte del pueblo de Dios? Así pasó con estas mujeres, así fue con ellas. Así esta mujer, dice la Escritura, que Obed tuvo un hijo llamado Isaí, y Isaí tuvo un hijo llamado David, el rey David, del cual cuando Jesús vino le decían: Jesús, hijo de David. Su bisabuela de David era Ruth. Ruth era una moabita. Y entonces tú puedes ver la gracia de Dios en las características de una mujer o de una persona que había sido rebelde a Dios. Cómo Dios alcanza al más idólatra. Cómo Dios puede llamar al más terrible. Cómo Dios puede hacer de una persona que es rebelde a Dios un hijo de Dios o una hija de Dios. Cómo no importa el pasado que hayas tenido, cuando tú quieres pertenecer al reino de Dios, Dios te llama. ¿Cómo no importa las cosas que hayas hecho, tu vida pasada, tu testimonio? ¿Cómo eso es lo que no importa? ¿Sabes qué es lo importante? Que tú quieras pertenecer al reino de Dios. Porque tu pasado es pasado. Dios puede cambiar tu vida el día de hoy, tu situación el día de hoy. ¿Cómo cambió la vida de Rahab? ¿Cómo transformó esta mujer llamada Tamar? ¿Cómo Ruth, siendo moabita, dijo: yo dejo todo y me voy para servir al Dios vivo? Y de ahí viene la descendencia. Y vamos a hablar de esta cuarta mujer, Betsabé. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, por favor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, habla de esta relación de David, el rey David, hermanos. Aquel hombre que dice que era el dulce cantor de Israel, que andaba conforme al corazón del Señor. David era un hombre obediente a Dios, pero un día pecó. Un día tomó una mujer que no le pertenecía. Ahora, Betsabé era del pueblo de Dios, pero cayó. Betsabé tenía un esposo llamado Urías, un general del ejército de David. Era un hombre de aquellos valientes de David, Urías Eteo. Su mujer era Betsabé, pero un día tuvo una relación con David, una relación la cual llevó pecaminosa, hermanos. Y eso trajo consecuencias. Tú vas a ver el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y habla acerca de esta relación que tuvo el rey David con Betsabé, la mujer de Urías, la cual cita la Biblia en la genealogía de Jesús. Esta mujer tuvo una relación con el rey y tuvieron un hijo, pero el pecado los alcanzó, hermanos. Dice la Escritura que concibió Betsabé de David y tuvo un hijo, pero este hijo enfermó. El pecado trajo consecuencias, el pecado trae consecuencias, y trajo consecuencias a la vida
Aunque después se ha muerto Urías, porque tú sabes, cuando tú vas a este pasaje, no solamente David tomó a la mujer de otro hombre, sino lo mandó a matar. Y después toma a esta mujer Betsabé, grande pecado. Por eso ahí cuando tú ves el libro de los Salmos, en el capítulo 51, ves cómo David se arrepiente y dice la Escritura: conforme a la multitud de tus piedades, borra mi pecado, Señor. Y tú puedes ir al libro de los Salmos, en el capítulo 51 dice: al corazón contrito y humillado no rechazarás, Señor. Mi pecado está delante de ti. Tú puedes ver un David arrepentido. Y eso también era de esta mujer Betsabé. Tú no te imaginas cómo Betsabé sabía que tenía a su esposo y había tenido una relación extramatrimonial y había quedado encinta. Y había nacido un hijo, el hijo trajo juicio a Dios y murió el hijo. Pero después de esa relación, después de que ellos habían sido restaurados, hermano. La Biblia no dice que Betsabé haya escrito algo, pero debió haberse arrepentido, si no, de ahí no viniese el Hijo de Dios. Debió haberse arrepentido tal como David. Y Dios nos puede enseñar otra enseñanza, nos dar otra enseñanza. Tú puedes haber pecado, pero si vas al Señor y te arrepientes, el Señor es bueno en perdonarte. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios e hiciste lo incorrecto, te equivocaste, pecaste, arrepiéntete, ve al Señor, Él te puede restaurar. Así lo hizo con David, así lo hizo con Betsabé. Y la Biblia dice ahí, acompáñame, capítulo 12, segundo libro de Samuel. Dice que el pecado les alcanzó. El pecado trajo juicio. El pecado trajo condenación. Dice la Escritura, capítulo 12, vamos a leer el verso 12, hermanos. Está amonestando Natán a David y le dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El pecado los alcanzó, hermanos. Las consecuencias del pecado traen juicio. No pienses que cuando tú eres un hijo de Dios y pecas, no va a haber juicio de parte de Dios. Por eso, hermano, no esperes. Si tú eres un hijo de Dios y has pecado, la misericordia de Dios es grande. Mejor arrepiéntete, porque al rato hay dolor. Un hijo de Dios que ha pecado, o una persona que ha caminado con Dios y ha pecado y no se arrepiente, trae juicio, hermanos. Es mejor que te arrepientas, es mejor que vayas a Dios. David se arrepintió y mira lo que dice ahí en el verso 22. Dice que el niño que había tenido con Betsabé, estaba enfermo. Y en el verso 22, David estaba ayunando y dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Estaba hablando el rey David. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Verso 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. 4 mujeres, hermanos. Si me acompañas una vez más a la genealogía de Jesús. Por eso, ¿qué hacen estas 4 mujeres en esta genealogía? Ya vimos estas 4 mujeres. Mateo capítulo 1, por eso es tan importante. A veces de repente vemos genealogía y decimos: ¿qué tiene que ver la genealogía con una enseñanza de Dios? Mateo capítulo 1, verso 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Y ya viste quién fue esta Tamar, a Fares y a Zara.
Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz. El esposo de Rahab fue Salmón, no Salomón, Salmón. Y engendraron a Boz. Boz tomó por mujer a Ruth. Y tú puedes ver a Tamar, a Rahab la ramera, a Ruth la moabita y a Betsabé, una mujer del pueblo de Dios que hizo lo incorrecto. Todas ellas cambiaron su vida por servir a Dios. Todas ellas, hermanos. Por eso aparecen ahí. Por eso de ahí viene la genealogía de Jesucristo. Y tú puedes ver cómo Dios, aún ahí, tiene misericordia de toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Tal vez tú fuiste rechazado, hermano. Tal vez tú fuiste como aquella mujer llamada Tamar. Se olvidaron de ti. Hiciste lo correcto y nadie lo ve. Tal vez tienes el corazón roto y nadie se da cuenta. Y te has esmerado, hermano. Y has luchado. Y has caminado con Dios. Y has sido obediente. Pero parece como que eres despreciado, olvidado, olvidada. O como aquella mujer llamada Rahab, su pasado había hecho estragos, su pecado le había alcanzado. Pero un día dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a morar con ustedes. Y vivió con el pueblo de Israel. Y de Rahab dice que nació Boz. O como aquella mujer moabita que prefirió dejar su familia, que dijo, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios. Tú puedes pertenecer al pueblo de Dios. No importa tu pasado, hermano. No importa lo que hayas hecho. No importa si tal vez tuviste una caída como Betsabé. No importa si caminabas y eras del pueblo de Dios y te apartaste del Dios vivo y te separaste y anduviste por ahí en pecado, pero hoy quieres volver. Por eso Jesús, cuando recuperó esa oveja, dijo, gozaos conmigo, porque esta es mi oveja que se había perdido y la he encontrado. Así ha pasado muchas veces, hermanos. Esta situación es la de muchos de nosotros. Esta situación y este tipo de vida es la que muchos de nosotros hemos llevado. Una vida incluso rebelde a Dios abierta. Un pasado pecaminoso. Hablamos ahorita de una mujer ramera. ¿Cuántos o cuántas no tuvieron relaciones íntimas antes del matrimonio? Y se llamó fornicación. Y no importó. ¿Cuántos no el pasado fue así? ¿Cuántos no han adulterado, no adulteraron? ¿Cuántos no destruyeron su vida, sus matrimonios por adulterios? ¿Cuántos no robaron? ¿Cuántos no mintieron? Codiciaron. Un pasado ahí. Pero cuando tú decides pertenecer al pueblo de Dios, Él puede transformar tu vida. Él no importa el pasado que hayamos tenido. ¿Sabes? Todos hemos sido pecadores aquí. No hay uno que no. Pero muchos de los que estamos aquí hemos decidido caminar y pertenecer a ese linaje, a ese pueblo, a esa ciudadanía. Muchos. No importa nuestro pasado, no importa de dónde vengamos, no importa si alguna vez tuviste que pararte tú solamente y decir, yo voy a ser cristiano, yo quiero caminar con Dios. Tu familia no quiere, yo sí quiero. He conocido testimonios de
hermanas que nunca quiso el esposo ir y ellas caminan con Dios. O hermanos que les han dicho, o tu Dios soy yo, y no quieren ir con Dios. Pero el Señor nos está hablando a nosotros, a ti en lo personal. Tal vez se ponga en contra tu esposo, tu esposa, tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, tu familia. Pero Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Y tal vez como esta Betsabé, siendo del pueblo de Dios, de Israel, de los israelitas, cayó en pecado. Tal vez muchos de aquí han caído en pecado. Tal vez muchos se han apartado del Dios vivo. Pero eso solamente nos va a incitar a que si tú vas. La Biblia habla de este David, cómo se arrepintió, cómo tomó decisiones. Y de ahí vino Salomón. Entonces, cuando nosotros vemos en la genealogía, capítulo 1, verso 5 de Mateo, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Pero hay una quinta mujer, hermanos. Y es el caso de un cristiano cuando camina con Dios. Dice en el verso 16, en la genealogía que leímos, capítulo 1 de Mateo, verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y entonces María dice que era una mujer humilde, una mujer pobre, pero obediente a Dios. Había 4 mujeres con un pasado no muy grato. Pero esta mujer, si me acompañas al libro de Lucas, por favor, capítulo 1, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26 y 27. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice que esta mujer era una mujer humilde, una mujer sencilla, pero obediente a Dios. Y yo quiero que vayamos al verso 38. Viene el ángel, le anuncia que iba a nacer de ahí el Mesías, y ve lo que dice María al final. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabes qué estaba diciendo? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y estás viendo una mujer que representa a muchos hermanos, a muchos de los cristianos que han decidido caminar con Dios, que dice, Señor, hágase tu voluntad, hágase conforme a tu palabra. He aquí el siervo del Señor, la sierva del Señor. Señor, en tus manos está mi matrimonio, hágase conforme a tu palabra, Señor. Yo te voy a seguir. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, lo que tú me digas, Señor, yo voy a recibir lo que tú me digas. Hágase tu voluntad, Señor. Sí anhelo esto, pero cuando tú caminas con Dios, tú sabes recibir la voluntad de Dios. Muchas veces Dios no nos va a dar las cosas que queremos. Pero una cosa sí, esta mujer decía, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y así es el carácter también de muchas de las personas hoy. Sí, Señor.
que sea conforme a tu voluntad. Entonces, hermanos, vimos 4 tipos de personas que representan a los caracteres o el carácter de muchos o de la humanidad completa sin Cristo. Y uno de aquel o aquella mujer que representa aquel siervo de Dios, aquel que camina con Dios, aquel que dice hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aquel dice sí, Señor, ya he vivido aquello, ya me sacaste, ya me rescataste, pero hágase ahora conmigo. He aquí el siervo de Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Sí, yo quisiera que toda mi familia esté, yo quisiera todo, pero Señor, tú decides. Hágase conforme a tu voluntad. En una ocasión le preguntaron a Jesús, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos, te buscan. Dice el libro de Lucas, ahí adelante, capítulo 8, verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y la hace. Esa es mi familia, ese es mi padre, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y no significa que menosprecies a tus padres, no, sino que tú has pertenecido o perteneces ya a otra familia. Sí, tenemos una familia carnal, yo la tengo. Y muchas veces nuestros padres no quieren, pero ahora tienes otra ciudadanía. Ahora tú ya estás con otra familia. Ahora perteneces a otro Padre, un Padre celestial, un Padre que quiere cambiar tu vida o que ha cambiado tu vida. Por eso Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tú puedes pertenecer a esa familia real, a esa familia de Dios, a esa familia en donde todos tenemos el mismo Padre y entonces somos hermanos. Dice el libro de Juan, y con este texto terminamos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez venimos de una cultura pagana, hermanos, de una cultura idólatra, de costumbres que ofenden a Dios. Tal vez venimos todos de aquella vida pecaminosa, pero hoy tú has decidido pertenecer a la familia real, o Dios te está invitando a pertenecer a esta familia. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú tienes ese beneficio hoy. Yo no sé cómo esté tu vida, hermano. Yo no sé cómo haya sido. Yo no sé si has sido de obediencia o has hecho todas las cosas bien, o has buscado a Dios y eres rechazado, rechazada. Yo no sé cómo está. Yo no sé si el pasado es el que te está
haciendo estragos en tu vida. Yo no sé cómo está tu vida, pero una cosa sí sé. Como aquella mujer dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Tú puedes pertenecer a esta familia real, a este Dios que te está llamando, hermano. Este Dios que a pesar de todo conoce todas tus necesidades. No pienses que Dios no ha visto tu caminar, tu fidelidad. No pienses que Dios no ha visto tus luchas. Y no pienses que Dios no conoce cómo está tu situación y cómo está tu vida. No conoce cuánto has luchado. No pienses que Dios no está al tanto, hermano, cuando tú decides ir a Dios, cuando tú decides caminar con Dios. No pienses que no está al tanto. Él está ahí, hermano. Por eso, en esta genealogía que vimos, aparecen 4 mujeres con un pasado terrible, siendo restauradas por Dios. 4 personas, 4 actitudes, 4 caracteres, en las cuales tú y yo pertenecemos, porque sin Cristo a esas pertenecemos. Mas podemos ver el gozo que hay. ¿Cómo nos podemos gozar? Imagínate tú que hubieses conocido a aquella Ruth. Hermano, a veces predicamos estas palabras. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Amén, gloria a Dios, dices. Y de verdad cuando tomas esa parte en la Escritura y tú dices, wow, esta mujer fue transformada. ¿Cuál es el gozo de ella? De verdad que hay gozo, hermanos, cuando tú caminas a Cristo y cambia tu vida. Hay gozo, hay alegría. Tú puedes agradecer a Dios de verdad que te haya llamado y que estés buscando hoy a Dios. Tú puedes ir a Dios y agradecer y decir, sí, Señor, yo quiero pertenecer a la familia real. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de este pueblo. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Sí, sé que hay pasado, sí, sé que hay cosas ahí, pero yo quiero hacerlo. Y hoy tú decides, hermano. Hoy ha puesto el Señor, vamos a decir, la mesa puesta para que tú tomes decisiones. No importa el pasado, no importa las circunstancias, no importa el dolor. Tal vez el corazón ha estado quebrado, roto. Tal vez hay opresión. Así pasó con estas mujeres, esperando años la promesa y no llegaba, perdiendo familia y diciendo yo quiero pertenecer. La tragedia llegó a la vida de Ruth y a pesar de eso yo quiero pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué harás tú el día de hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuál va a ser la decisión que tomes? Yo te invito el día de hoy a que tú medites, hermano. Tal vez caímos en alguno de estos casos. Yo quisiera ser como el carácter de esta mujer, María, que dijo, hágase conmigo, o he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Por qué no cerramos los ojos y terminamos, hermano? Cristo ha hecho todo, hermano, todo para sacarnos del pecado. Todo, hermano. Cristo nos ha dado tantas y tantas oportunidades. Y una de las cosas que debe de llenarte de gozo es que tú estás hoy buscándole. Que tú estás escuchando ese llamado de Jesús. Tal vez te identificaste con aquella Tamar. Es que me han rechazado, me han olvidado.
Por más que he hecho las cosas correctas, nadie lo ve. Se han olvidado de mí. Mi familiar más cercano, ni en cuenta. Tal vez has tenido el corazón roto, olvidado, despreciado, desechado. Mas hoy Jesús nos está llamando. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque hoy te ha traído. ¿Cómo no agradecer a Dios? Porque esa era nuestra condición. Tal vez como aquella Rahab, ¿sabes? Dios no va a ver tu pasado. Él va a ver lo que puede hacer contigo. Dios no está viendo si eras un carbón sucio. Dios quiere hacer un diamante de un carbón. Él no está viendo si el pasado te consumió. Él lo que está buscando es llamándote el día de hoy. Tú puedes pertenecer y sabes lo que hay más es gratitud hacia Dios y gozo, hermanos. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, cuando tú decides ir a Cristo, cuando tú tomas la decisión, sabes, viene Jesús a consolarte. Tal vez no has recibido consuelo de nadie. Puras malas palabras, malas actitudes, puros rechazos. Eso es lo que has recibido. Pero Tamar se aferró. Tamar creyó en la promesa. O como aquella Ruth, en donde la familia te sentencia si tú eres cristiano. Y ella dijo: no, yo dejo a mi familia, yo sigo al Dios vivo. ¿Cómo no agradecer, hermano? ¿Cómo no gozarse? Tú deberías estar lleno de alegría, lleno de gozo, porque has decidido buscar al Dios vivo. Porque hoy Él te ha llamado y tú has escuchado esa voz de Dios que te ha dicho: mira, puedo cambiar tu vida, puedo cambiar tu pasado, puedo darte paz. Yo he venido a buscarte. Eso es lo que hace nuestro Dios, hermanos. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios no se puede cuantificar. Porque a muchos nos ha sacado de ahí. A muchos nos ha dado nueva vida. Y tal vez hoy tú estás ahí, aquí, y podrás hablarle a Dios y decirle gracias, y va a haber gozo. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen: es que ahora con Cristo me siento feliz. ¿Cómo no gozarse? ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no gozarse cuando Dios nos llama y nos habla? Yo te invito el día de hoy a que mientras escuchas el canto te puedas rendir al Señor. Mientras tú escuchas este canto, tú puedas orarle, alabarle, cantarle y rendirte a Él. Hoy nos ha traído Jesús. Hoy nos muestra su amor y lo que puede hacer con nosotros. Grande amor por mí, yo te doy gracias.
llamaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Y es que solo puede haber gratitud hacia Dios. Si tú ya fuiste transformado, tú sabes cuáles son las bendiciones. Transformado por Dios. Así sé que no importa tu pasado. Ahorita meditaba ¿qué pensaría o qué pensaría esta Rahab si estuviese leyendo el Evangelio de Mateo y que dijese: de mi hijo vos vino la descendencia de Jesucristo, la fidelidad, el amor de Dios, la sinceridad para con Dios, nos dio un final feliz. Así lo puedes hacer en tu vida, hermano. Solamente es que te rindas a Jesús. Querido Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos muestras nuestra condición. Gracias por la oportunidad que nos das, por la esperanza que nos da, Señor, de que nuestra vida sea transformada, por esa esperanza que nos da cuando nosotros vamos a Cristo, por ese gozo que podemos tener al saber que vamos en el camino correcto, que vamos a la ciudad celestial, que después de andar perdidos, hoy nos has encontrado. Nos llena de gozo, Señor. Nos llena de alegría, de confianza, de esperanza para nuestra descendencia, de esperanza para nuestra vida, para nuestro ser querido, Señor. Por eso, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por los que has traído. Muchas gracias porque nos has enseñado el día de hoy que no importa, Señor, el pasado. Tú puedes hacer que pertenezcamos a esta familia real. No importa nuestra condición, no importa nuestra rebelión, nuestra rebeldía. No importa, Señor, cuando tú ves a una persona, a un alma volcada hacia ti, Señor, con ese anhelo, con esa necesidad, con esas ganas, con ese deseo de estar perteneciendo a tu pueblo, tú
tú respaldas, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias, Señor, porque nos reúnes en tu nombre, Señor. Ahora yo te ruego, síguenos hablando el día de hoy. Síguenos hablando todos los días, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Padre, aún ruego, Señor, por cada uno de los aquí presentes, Señor. Por favor, Señor. Bien decía que tu palabra, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Que así sea con los presentes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.